Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy hablaremos de un sistema, en especial cuando hacemos un llamado de emergencia. El 131, usted seguramente ya es muy conocido y lamentablemente lo ha tenido que ocupar en alguna oportunidad. No solamente para que exista algún tipo de emergencia o accidente, sino que incluso para dar indicaciones o incluso a veces mal utilizado, como lo hacemos cuando hay pitanzas en alguna oportunidad, que incluso hacen el llamado a que estos números de emergencia por favor, sean solamente utilizados y queden a disposición en caso de emergencia y accidentes. Pero también el 131 hace 21 años cumple un tremendo labor en la región de Magallanes. Hablando del SAMU, en especial, ubicado en algún momento al costado de un servicentro en Avenida Bulnes, comienza a tomar cuerpo, donde años posteriores, después, con un gran equipo de más de 60 personas, está ubicado ahora en Avenida Frey con Manantiales. El SAMU, el 131, cumple 21 años de aniversario, 21 años de existencia, donde cada vez crece más la familia, donde una familia que se va capacitando, una familia que es cercana a la comunidad y donde queremos conocer cómo ha sido este transcurrir del tiempo, de los años, las capacitaciones, cómo ha ido creciendo la casa, cuántas ambulancias, incluso cuántas emergencias acuden constantemente sin diferenciar. Porque claramente cuando sale un llamado de emergencia, rápidamente la coordinación de esas ambulancias es un equipo avanzado, tiene que llegar al lugar de los hechos. El día de hoy estamos con Javiera Polanco, quien es enfermera y coordinadora del SAMU Magallanes. ¿Cómo estás, Javiera? Un gusto poder contar con tu presencia de forma virtual. Gracias por estar con nosotros en representación del SAMU de Magallanes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación. Preguntarte, Javiera, ¿cuántos años? Efectivamente son 21 años que cumple SAMU Magallanes. Sí, efectivamente, el pasado 15 de mayo estuvimos de aniversario. Cumplimos 21 años al servicio de la comunidad. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos también de poder tener este rol en la comunidad, ¿ya? Y bueno, comentarte también un poco que nosotros como institución partimos en el hospital clínico. Ya partimos siendo 4 personas, 4 profesionales, 4 técnicos de nivel superior de enfermería y en ese tiempo también auxiliar paramédico y 6 conductores, perdón. Y como tú decías, hoy en día somos 60 personas y alrededor ya cerramos cerca de las 100 personas con el personal suplente, tanto del área administrativa, tanto del área del centro regulador y del área de intervención propio de las personas que están en la ambulancia. Cuando hablamos, Javiera, de estos 21 años, ustedes han pasado desde haber estado en unas dependencias que eran bastante pequeñas, que se encontraba al lado de un servicentro que la mayoría lo conocemos, al frente de este hermoso monumento que es el Ovejero. Rápidamente se instalan en Avenida Manantiales, digo muy bien, con Avenida Frey. ¿Hace cuánto tiempo que están en estas dependencias, en esta infraestructura? Sí, mira, nosotros contando un poco de la historia, partimos en el hospital clínico y luego ya en el área de Bulnes, ¿cierto?, frente al monumento de Ovejero. Ya el año 2017 nos cambiamos al centro regulador de base SAMU Punta Arenas, acá en Manantiales, esquina Frey. Una localización bastante transitada, la verdad, mucho tráfico, mucha conectividad también y conexión con el sistema de emergencias. Tenemos bomberos al lado, ¿cierto?, de nosotros, con quienes compartimos diariamente con ellos. Así que la verdad, bueno,
a raíz de un proyecto ministerial, ¿cierto?, respondiendo a lo que es el modelo del SAMU nacional, se generó esta instancia en el cual se pudo realizar el cambio de base y además fue el año en el cual tuvimos gran aumento de dotación de personal en recursos humanos y también en dotación de ambulancias para la ciudad. Javiera, cuando hablamos de estos 21 años y también cómo han ido incorporando diferentes funcionarios, quienes también cumplen con diferentes funciones, como tú lo señalabas, ¿cómo hoy en día ustedes ven? Porque algunas actividades que ustedes hacen, y yo te lo consulté antes de esta entrevista, me decías un aniversario que va con capacitaciones, con preocupación de siempre poder entregar lo mejor a la comunidad. Ustedes tienen que actuar muy rápido en caso de accidentes. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ve el SAMU hacia la comunidad? ¿Cómo hoy en día es el recibimiento que tiene el SAMU hacia la comunidad? ¿Cómo ustedes, me imagino que después de 21 años también sacan un análisis? ¿Qué son para la comunidad? ¿Cómo se ven reflejados en ella? Y mira, efectivamente el rol de las capacitaciones que realizamos como institución es vital y es un requerimiento diario de la comunidad, ya de juntas de vecinos, de secretarías ministeriales, de diferentes dispositivos del sistema público. La verdad, nosotros tenemos los esfuerzos en dar respuesta a esto porque educando a la comunidad en cómo reaccionar ante una emergencia puede salvar una vida, ¿ya? Por lo tanto, entendemos la responsabilidad que tiene el SAMU de capacitar y dar a conocer estos temas que en el fondo también, por ejemplo, jardines infantiles, el área de educación, hay mucho y una gran cantidad de requerimientos de capacitación. Y respecto a tu pregunta de cómo nos ve la comunidad, yo creo que el feeling de la comunidad con el SAMU es bastante alto. Ellos... se genera acá una situación distinta, ¿cierto? Porque cuando uno llama al SAMU, uno como personal de salud entra, ¿cierto?, a la casa de una persona. Por lo tanto, ellos también nos abren las puertas. Y eso, todos nosotros como equipo de intervención y el centro regulador tenemos claro lo que significa llegar al lugar de una casa, un domicilio, ¿cierto?, que las personas te abran la puerta y además el ser el primer ente respondedor ante una emergencia. Así es, como 15 de mayo del 2021, donde comienza también esta historia de hablar de la emergencia, donde ustedes entregan el servicio de atención médica de urgencia, eso es el SAMU. Javiera, porque tú explícanos hacia la comunidad, porque nosotros podemos conocer el 131, siempre los vemos en los lugares de los accidentes, en caso de emergencia, en las capacitaciones, tú explicabas ahí de los pequeños, acá también en estudio han estado dando a conocer, o siempre cuando hay algún tipo de accidente a los medios regionales, ustedes son bastante cercanos de entregar antecedentes de cómo se encuentran las personas, claramente después de la atención. Pero ¿cómo se conforma el SAMU? ¿Cómo se está dividido por secciones, por departamentos? Hoy en día comenzamos con 6 personas, tú comentabas, se fue ampliando y hoy en día ya cuentan con un panel que es bastante más amplio, pero está dividido, todos trabajan en la emergencia. Hoy en día, ¿cómo es? ¿Cómo son los departamentos y en especial cuando son los llamados de emergencia? ¿Cómo se dividen y cómo también hay que distribuir? Y te lo pregunto porque como coordinadora me imagino que igual tienes un labor ahí. Sí, mira, nosotros nos componemos por 3 áreas, que es el área del centro regulador, ¿cierto?, en donde se recepcionan y se despachan las ambulancias, se recepcionan las llamadas de emergencia, se despachan las ambulancias para responder. Y el área de intervención, que son las personas que ustedes ven siempre en terreno. El área que no se ve es el área de gestión o el área administrativa. Ahí estamos compuestos de manera interna por referentes de recursos humanos, referentes de tecnología, referentes de abastecimiento, de logística,
Es un área que en el fondo también no se ve, pero le da vida a cada uno de los procesos internos de SAMU para poder mantener, por ejemplo, las ambulancias operativas con las mantenciones correctivas, con las mantenciones preventivas y en el fondo todo esto es un trabajo diario. Desde el centro regulador yo podría decir que atendemos mensualmente 1.800 llamados de emergencia a nivel regional. Por lo tanto, la cantidad de carga laboral que se tiene es bastante alta. Sin embargo, hemos respondido de manera adecuada. 1.800 llamadas de emergencia a nivel mensual, sí, a nivel semestral, a nivel diario. Sí. No, es a nivel mensual. Ya esa es nuestra estadística mensual. Ya. Cuando hablamos de estas llamadas, ¿cómo se dominan a emergencia? ¿Cómo se clasifican? Mira, nosotros los clasificamos por un sistema de triage telefónico. Ya es un sistema de triage telefónico estandarizado a nivel nacional, en el cual vamos definiendo según características o condición del paciente si es una emergencia a la cual debemos responder de manera inmediata, o bien podemos categorizarla según tiempo de respuesta y podemos, obviamente, despachar la ambulancia de manera inmediata si se tiene el recurso, pero definir también si es que puede ser un llamado en el cual pudiéramos esperar ciertos minutos, que también están estandarizados ya por normativas de calidad. Por lo tanto, ese trabajo se hace diariamente y lo hace el regulador, el profesional regulador de turno, que es quien valora la llamada. ¿Ya? Quien valora la llamada, capta los antecedentes del solicitante de la ambulancia y define un numerito de atención, por ejemplo, un triage telefónico. Es, para que tú me entiendas, el mismo sistema o muy semejante al sistema de urgencias, por ejemplo, en el cual yo voy, consulto y me colocan un numerito de atención, ¿cierto? ¿No es cierto? Es un triage. Sí, exactamente. Eso se llama, es un triage telefónico que hacemos nosotros para poder gestionar de mejor manera la emergencia y poder asegurar la atención en las diferentes ciudades que nosotros estamos abarcando. Perfecto. Y cuando hablamos de poder contar con la tecnología, ¿también ha ido abordando esto el centro, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el SAMU? Hoy en día también ha ido avanzando, por ejemplo, si nos vamos allá por los años cuando estaban en el hospital, después cuando se trasladaron a Avenida Bulnes y hoy en día se encuentra en el 2017 en sus nuevas dependencias. ¿La tecnología también avanza con el SAMU? Sí, mira, nosotros actualmente, ya desde el año 2018 en su efectividad, recibimos todas las llamadas de la región, lo que significa Natales, Porvenir, Punta Arenas y Puerto Williams. Por lo tanto, eso implicó implementar un sistema de comunicaciones en el cual, por ejemplo, las llamadas queden registradas, grabadas. Luego de eso también se implementó un sistema que es de SAMU Nacional, en el cual justamente ahora estoy con el proceso de reuniones para actualización de esta plataforma, ¿cierto? En la cual todos los SAMU tienen o utilizan, en la mayoría, el mismo programa de despacho de llamadas, por ejemplo, o de recepción de llamadas, como para que se pueda entender. Eso es por un sistema también de internet y que se conecta con el sistema de comunicación radial. Respecto al sistema de comunicación radial, nosotros trabajamos con sistemas de repetidoras y también estamos, siempre evaluando cómo podemos mejorar debido a la extensión territorial que es propio de nuestra zona. Por lo tanto, estamos trabajando con ONEM y con el gobierno regional un proyecto para poder aumentar la cobertura ya en lo que es sistema de radiocomunicación de la región. Javiera, y en tu caso, ¿cuántos años llevas siendo parte del SAMU? ¿Hace cuánto tiempo? Yo este año me premiaron por 5 años de servicio en el SAMU. Ya.
Porque, bueno, feliz día también para todas quienes son enfermeras del SAMU. El 12 de mayo fue el día de la enfermería, enfermeros y enfermeras. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en el SAMU? ¿Y cuál es tu función? Mira, yo te diría y me quedaría con, hace unos días atrás tuvimos la cena de aniversario, una de nuestras funcionarias jubiladas en retiro de nuestra institución, la invitábamos a compartir un poco con el equipo y ella dijo unas palabras que yo creo que nos representa a la mayoría, que es trabajar en el SAMU es inolvidable, la verdad. Es una experiencia que uno pudiera decir que es un tanto intensa, ¿cierto? Porque siempre tenemos que estar preparados, dispuestos y capacitados. Ya el nivel de exigencia es bastante alto, al ser un servicio de asistencia crítica, por ejemplo. Pero sin embargo, el trabajo en equipo que se genera con los compañeros de trabajo, ¿cierto? O entre los funcionarios, es una dinámica que es propia de los equipos SAMU o de los equipos de respondedores de emergencia. Por lo tanto, genera y potencia esto del liderazgo, del trabajo en equipo, de fortalecerse en equipo. Por lo tanto, es bastante nutritivo como manera personal. Ahora, respecto al rol de coordinación, el rol de la coordinación de SAMU Magallanes responde al modelo del SAMU Nacional del año 2018, en el cual se le está dando cumplimiento. Es donde, ¿cómo pudiera explicarte? A raíz de que el SAMU ha crecido, ¿cierto? A nivel regional, se necesita la figura de coordinación que asegure la atención prehospitalaria en cada uno de los lugares ya de nuestra región. Por lo tanto, tiene que ver con gestión asistencial, con gestión clínica, con gestión y control de logística, gestión de fármacos. En el fondo, es un trabajo de ser un líder, un liderazgo para las diferentes bases de la región. Así es. Y bueno, quienes menciona Soledad Andrade Pérez, ¿no es cierto? Ella cumplió 20 años en el servicio. Si no me equivoco, dentro de esta trayectoria, sí, fue una de las que destacada y salió a nivel regional. Sí, Soledad Andrade es una de nuestras colegas. Bueno, ella me recibió a mí de alumna y la verdad, 20 años lleva con nosotros. Una de las referentes de nosotros, también en la atención prehospitalaria y en el área de regulación. Ahora, voy a preguntarte, Javier, igual, porque nosotros hoy en día cuando va al SAMU a trabajar también porque tienen la capacitación, tienen las capacidades, tienen el lado profesional, humano, pero siempre trabajan con una calma, con una precisión, son muy precisos en trabajar, quienes hemos estado en algún lugar de emergencia donde han trabajado. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo hoy en día, me imagino que uno no deja de ser humano y ven situaciones complejas igual? El director igual entregó algunas palabras en algunas entrevistas que también ha llevado a cabo durante este aniversario, estos 21 años, donde los diferentes medios regionales, escritos, digitales o incluso a través de radio o televisión, ha mencionado, o sea, siguen siendo seres humanos ustedes y trabajar y enfrentarse a situaciones que son sumamente complejas. Estamos hablando, por ejemplo, en un accidente automovilístico, donde vemos a lo mejor un accidente donde hay pérdidas de seres humanos, donde hay familiares y ustedes no solamente tienen que acudir a la atención de esta persona o de las personas, sino que también llamar a la calma, a contener en algún momento. ¿Cómo hoy en día se trabaja ese manejo? Me imagino que también tienen que trabajar muy en equipo para poder fortalecer. Hoy en día ustedes trabajan 365 días a la semana contando los feriados, fechas importantes, postergan ya sea incluso celebraciones familiares. No es fácil, me imagino, hoy en día enfrentarse, a pesar de que esté la formación profesional y también debe haber diferentes, en el trayecto del tiempo que ustedes están, capacitaciones, perfeccionamiento, manejar las emociones, pero uno siempre es humano, ¿no? Eso igual, en cierto momento igual se toca, ¿no?
Sí, mira, el tema de la respuesta emocional ante una emergencia también es una destreza que se va desarrollando, ¿cierto?, con el tiempo. Sin embargo, se han realizado capacitaciones de primer apoyo psicológico, primera respuesta ante estos primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En el cual nosotros debemos estar capacitados y conectados con qué significa también el ser el primer respondedor y el primer apoyo de contención ante una situación de crisis como las que tú mencionas. La verdad, los equipos tienen tan buena cohesión que al momento de tener alguna situación crítica, se generan reuniones, se generan momentos de distensión, de conversar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó en el procedimiento? ¿Cómo se manejó? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Y es algo que es muy nutritivo y se va generando, ¿cierto?, este tipo de destreza respecto a lo que es la contención emocional hacia el paciente, y yo también te diría propio de los equipos. Ahora, dentro de las actualizaciones, los diferentes SAMU nacionales, quienes son referentes de, por ejemplo, SAMU Metropolitano, SAMU Antofagasta, ya están implementando la figura del psicólogo interventor, ¿cierto?, en la ambulancia, porque se entiende que el área de salud mental es una urgencia también, así como cualquier otra que pudiéramos estar expuestos nosotros a responder. Javiera, nos vamos a hacer una pausa comercial, pero a la vuelta vamos a hablar, de las capacitaciones que ustedes llevan a cabo, de cómo también trabajan. Por ejemplo, hacen presentaciones en el mall, en zona franca, de los primeros auxilios. Es importantísimo saber, creo que muchos no sabemos, y es una de las primeras herramientas que deberíamos saber. Vamos a hablar del buen uso del 131. Después quiero preguntarte al respecto de cuántas ambulancias tiene el equipo y cuándo debo llamar específicamente. Ya, así que vamos a ir a una pausa comercial y al regreso conversaremos con Javiera Polanco, enfermera y coordinadora del SAMU, celebrando estos 21 años de historia, pero también de servicio hacia la comunidad. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos nuevamente de regreso, así es, en su programa Retruco. El día de hoy, hablando del gran trabajo, de la gran vocación, el profesionalismo, la dedicación y la rapidez que tiene el SAMU en nuestra región de Magallanes. A través de estos 21 años, ellos han entregado su profesionalismo, su vocación y siempre acudiendo al llamado, donde la mayoría, con más que un 80% de las llamadas son con un despacho inmediato de una ambulancia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hoy en día este equipo de 63 personas que trabajan en sus diferentes áreas logísticas, también el área de recursos humanos y el área de la reacción, quienes son también quienes entregan el llamado o como coordinadora, como el día de hoy nuestra enfermera que está con nosotros a través de la señal virtual? Javiera Polanco sigue con nosotros. Javiera, ahora sí, retomo la entrevista contigo. La entrega, el profesionalismo y la vocación son estas tres cualidades que tienen ustedes a través del servicio y donde la comunidad sí lo percibe. Así son evaluados, incluso con un gran cariño. En el primer bloque hablamos un poco del trayecto de la historia y hoy en día vamos a hablar del servicio, de cómo hoy en día rápidamente el llamado al 131. El magallánico lo ocupa de buena forma, sabemos ocupar el 131 porque en algún momento se hicieron los llamados. Yo recuerdo también al jefe del SAMU, al doctor Felipe Hernández, hace el llamado de hacer el buen uso.
lamentablemente a veces así es como hacemos el 133, que a veces llamamos, ¿qué farmacia está de turno? Por ejemplo, hay cosas que sabemos que lamentablemente no se deberían canalizar a través de estas plataformas o a través de estos teléfonos de emergencia. Javiera, cuéntanos cómo deberíamos y cómo usamos realmente el 131. Javiera, estás muteada, así que ahí si podemos colocar nuevamente tu micrófono. Ay, sí, Ahora disculpa. sí. No te preocupes. Televisión en vivo y en directo. Ahora sí. Te escuchamos. ¿Cómo hacemos el uso del 131? Mira, Paula, nosotros constantemente estamos reforzando con la comunidad y con campañas comunicacionales, sacando noticias, ¿cierto?, respecto al buen uso de la línea 131, porque efectivamente bordeamos cerca de las 200 pitanzas a la línea 131. Recordando cuál es el impacto de esto, es que obviamente pudiera estar ocupando la línea para una real emergencia, sin embargo también esto es a nivel regional. Y tenemos líneas que tenemos la obligación, obviamente, y como sentido de la comunidad, ¿cierto?, a mantenerlas operativas en su mayor totalidad, porque no sabemos en qué momento puede sonar el teléfono y sea una real emergencia. Por lo tanto, ha sido un esfuerzo que hemos realizado para poder mejorar esto. Hemos mejorado, la verdad hemos mejorado, y llegamos incluso un momento, la verdad, bien institucional como desagradable, porque tuvimos algunas llamadas y pitanzas ya con agresiones hacia las personas que contestaban el teléfono. Por lo tanto, con estas campañas hemos logrado reforzar el buen uso de la línea 131 y disminuir las pitanzas. Que también, cierto, es incómodo y es molesto para los funcionarios que están ahí 12 horas, estar también viendo y escuchando algún tipo de ofensa. Exacto. Sin embargo, estas campañas nos funcionan bastante bien, y ahí ustedes, los medios en general, han sido fundamentales para poder responder a esta necesidad que tenemos como institución. O sea, el 131 tenemos que usarlo en el caso de una emergencia. Una categorización de emergencia, Javiera, porque una emergencia para mí puede ser muy distinta a lo mejor en el caso, por ejemplo, para una amiga o para un vecino. Mi emergencia siempre es prioridad frente del otro. ¿Cuándo yo realmente tengo que llamar al 131? ¿En caso de qué? En caso de cuando, obviamente sabemos que un accidente vehicular, pero cuando estoy en la casa, por ejemplo, ¿cuándo debo llamar? ¿Cuándo debo utilizar de buena forma el 131? Como lo explicamos nosotros siempre a la comunidad, es cuando la persona por la cual yo estoy llamando o solicitando la ambulancia, si cumple el criterio de que no recibe una atención inmediata, pudiera correr un riesgo vital, ¿ya? Cuando hay una condición de riesgo vital. Y además, cuando tengo alguna condición que pudiera ser tiempo dependiente. Esto significa que si no se brinda una atención de salud oportuna, el paciente o la persona pudiera quedar con una secuela funcional o con una secuela de algún tipo, en el ámbito de salud. Perfecto. O sea, por lo tanto, ahí logra como dar el mensaje bien, y en verdad, si se respondieran esas llamadas y si respondiéramos a ese criterio, bajaríamos un poco la solicitud de ambulancias, debido a que tenemos pacientes también que necesitan mucha orientación telefónica, y es uno de los roles de SAMU también, pero sin embargo, el uso exclusivo es en ese momento ideal, cuando voy a sufrir algún tipo de secuela, si no tengo atención o tengo un riesgo vital. La orientación telefónica que acabas de señalar, Javiera, la palabra está bastante clara, pero habitualmente se llama para este servicio, se utiliza. Yo sé que ustedes durante la pandemia hicieron un tremendo trabajo. Ustedes no han parado, ustedes no pararon durante la pandemia, incluso fueron como los más cercanos en el caso de emergencia. La gente utilizó mucho el 131 en la pandemia. Después quiero que ahí me cuentes, después de que nos describas la orientación telefónica, el trabajo
de la pandemia fue algo fundamental. Nosotros ya lo habíamos conversado antes, pero creo que hoy en día, bueno, siguen con ciertas medidas, hoy en día sigue la pandemia, hay una mayor movilidad, pero ustedes ahí también tuvieron un trabajo arduo donde no pudieron hacer, a ver, que no se malentienda, no pudieron hacer una lejanía de las personas, al contrario, usar todo el equipo de protección, pero estaban muy cercanos a las personas. Sí. Primero explícanos al respecto de este número de orientación. Por ejemplo, el caso de yo que tengo una emergencia en mi casa con un menor, ahí debo llamar al teléfono de orientación, ustedes van y me van acompañando. Si usted tiene alguna duda respecto a algún tipo de condición de un paciente o de algún familiar, siempre le vamos a recibir su llamada y le vamos a brindar la mejor orientación telefónica que pudiera recibir respecto desde profesionales de salud, o también le va a dar indicaciones personal técnico de enfermería al nivel superior que está capacitado para brindar orientación telefónica en primeros auxilios, o bien en el caso que supere la capacidad de respuesta, ¿cierto?, un profesional regulador que se encuentra en las 24 horas, los 7 días de la semana, al momento de contestar la línea 131. Por lo tanto, es un número de consulta y de alto número de consultas. Pero las orientaciones telefónicas tienen que ver también con nuestro rol comunitario, con nuestro rol institucional. Siempre también el número 131 es muy fácil de memorizar, por lo tanto sirve para la orientación de adultos mayores. También estamos trabajando con un proyecto que existe del gobierno regional, ¿cierto?, que es una especie de telemedicina, pero más acotada, en donde los adultos mayores tienen un seguimiento por personal de salud, ¿ya? Pero sin embargo, si requiere ambulancia, por ejemplo, llaman al 131 y nosotros también hacemos una valoración, orientación telefónica y si corresponde, traslado al hospital. Por lo tanto, el rol del SAMU va desde una urgencia vital hasta una orientación telefónica. Es fundamental la primera atención, incluso del prehospitalaria, esta atención. Y tú mencionabas algo, y que el adulto mayor lo asocia bastante el 131 con la ambulancia que los lleva hasta el servicio. ¿Tienen usuarios habituales que cumplen con este servicio de trasladarlos en ambulancia, sea porque son pacientes postrados o pacientes que a lo mejor lamentablemente tienen que acudir cada cierto tiempo a hacerse algún tipo de tratamiento, o tan simple porque se ve complicada el estado de salud y el cuidador es el que ocupa el 131 y ustedes ya los conocen, ya saben su historial médico, su ficha clínica? Sí, efectivamente tenemos pacientes policonsultantes de la red asistencial, en verdad, porque somos parte de la red asistencial, pero se va generando, ¿cierto?, esta cercanía con la familia. Se entiende el por qué. Aparte también pudiéramos mencionar que las características de la población en Magallanes en su gran mayoría es adulto mayor. Por lo tanto, tenemos diferentes escenarios en los cuales nos podemos encontrar: pacientes postrados, pacientes con diferentes tipos o niveles de dependencia, moderadas, severas, leves. Entonces, son pacientes que son parte de la red, que están y que debemos brindar una atención para que puedan acceder al sistema de salud a la propia atención clínica. Ahora, sin embargo, también es bueno reforzar que todos los pacientes que pertenecen o que tienen esta característica de postrados tienen un sistema de cuidado que es el programa de postrados de cada CEFAM, que depende de la atención primaria. Por lo tanto, nosotros nos activan cuando realmente deben ser trasladados al hospital o cuando supera la capacidad de respuesta, ¿cierto?, de este equipo del área de la atención primaria. Javiera, ¿ha incrementado el llamado del SAMU producto de accidentes de tránsito, accidentes automovilísticos? Ustedes me imagino que tienen un informe de los diferentes tipos de acontecimientos que existen y por cuál son despachados también las ambulancias, ya sea una ambulancia avanzada o no, con las características dependiendo del accidente. Hoy en día ha incrementado. ¿Cómo hoy en día ustedes, no sé si tienen un balance 2021 o hacen el balance del 2022 o cada 3-6 meses? Pero
¿Las cifras cómo están Sí, a través del vale. SAMU del llamado específicamente? Donde hoy en día, por lo menos nosotros sí los vemos así, a través del llamado de carabineros, a través del llamado incluso de bomberos, que ha incrementado los accidentes automovilísticos en la región de Magallanes. Sí, mira, efectivamente, los accidentes de tránsito es algo que nos preocupa. Ya, promedio, yo te pudiera decir que estamos entre 7 a 9 accidentes en la semana. Por lo tanto, de diferentes envergaduras, pueden ser accidentes de mediana, baja o alta energía, incluso donde el consumo de alcohol y drogas está en su apogeo en el fondo, porque es la principal o mayor causa de accidentes de tránsito. Sin embargo, también el alto tráfico, ¿cierto?, en los horarios punta, generan, por ejemplo, colisiones por alcance, etcétera, a la cual igual respondemos. Es un escenario que nos preocupa como SAMU, en verdad, porque es una condición que está latente en riesgo. Recordar que también viene el invierno. Nosotros nos tenemos que ir preparando, reforzando en el fondo, que se nos vienen los accidentes en ruta, ¿cierto? Que tenemos que estar preparados para responder, tenemos que tener todos los protocolos repasados, ¿cierto? Y ya activos respecto a cómo responder a un accidente en ruta o de un accidente de múltiples víctimas, por ejemplo. Por lo tanto, es algo que siempre estamos trabajando y que estamos tratando de orientar nuestras atenciones. Críticos o los meses que más llamadas reciben. En invierno, por ejemplo, por las condiciones que tú mencionas recién, que también la complejidad de las condiciones climáticas, ya sea por caídas a adultos mayores, accidentes de tránsito, en la ruta también, factores que hoy en día tenemos también pocas horas de luz, esto ayuda a generar. Y con las condiciones climáticas, a lo mejor accidentes que son más del día a día, no solamente automovilísticos, sino como lo mencionabas, incluso de transeúntes, y en especial de adultos mayores, que uno cuando ve a un adulto mayor rápidamente llama al SAMU también en el caso de emergencia. ¿Cuáles son los meses más complejos para ustedes, para el trabajo del SAMU y el llamado de emergencia, donde incrementan los llamados? Sí, nuestros llamados efectivamente en la época ya en marzo, nosotros como llegó marzo, así ya sabemos que tenemos el aumento de llamados. Eso, bueno, era también un poco en la normalidad. Durante la mayor cantidad del año, quizás pudiera bajar estadísticamente un poco en los meses de verano, pero todo el resto del año estamos activos por estas mismas ciertas condiciones climáticas en la cual la región no nos acompaña mucho respecto a cómo reducir, como un factor para reducir riesgos, sino que al contrario. Sin embargo, pudiera mencionarte que en el verano tenemos un poco de menos solicitudes de ambulancia, pero ya en parte marzo y hasta Septiembre, ya, claro. siempre estamos, pudiera decirte yo, con el máximo, como con el pic de atenciones. Ahora, con la pandemia, un poco con la pandemia, cierto, que vivimos, o que estamos viviendo, tampoco sentimos tanta la diferencia. Todavía estamos con un alto número de atenciones, más allá propias también de lo que es las infecciones respiratorias, cierto, propias de invierno, pero sin embargo eh, eh, ha sido relevante la cantidad de llamados y de procedimientos que estamos respondiendo actualmente. Claro, porque No es la Javiera, misma. Sí, no es la misma frecuencia, sintonía que como eran nuestras estadísticas o nuestro nivel de atenciones en el año 2020, por ejemplo, pero sí es algo que se ha mantenido. Javiera, porque ustedes durante la pandemia también cumplieron un rol fundamental que fue las aerovacuaciones. Hoy en día Chile también está hablando que se podría enfrentar a una nueva ola de contagios y especialmente en Magallanes por el hecho de que estacionalmente nos quedamos más con un ambiente húmedo, frío, bajas temperaturas y donde hoy
y hay que decirlo, y lo voy a señalar, Clínica Magallanes, Hospital Naval y Hospital están colapsados con pacientes que están con un cuadro de resfrío como el que tengo yo, o incluso más agravado. Llegaron las enfermedades respiratorias en invierno y ustedes también tienen que estar... ¿Cómo se hace ahí, Javiera? ¿Cómo lo hacen ustedes para disponer? Porque me imagino que tienen que trabajar y estar muy coordinados. Hoy en día Puerto Natales, Porvenir, también cuentan con SAMU, pero en el caso de un accidente, por ejemplo, en ruta, que exista algún llamado de emergencia que la ambulancia esté ocupando en la región y que aparte tenga que existir a una aeroevacuación. Hoy en día, ¿con cuántas ambulancias realmente contamos? Donde ustedes cumplieron en pandemia un rol fundamental en los aeroevacuados, donde tenían que llegar hasta el lugar de aterrizaje o acudir a ellos también para poder también ser llevados hasta el lugar donde ya sea Santiago o otros hospitales que también recibían a los aeroevacuados de Magallanes. Pero ¿cómo se hace para hacer algo simultáneo sin dejar de cumplir con todas esas llamadas de emergencia? Sí, mira, efectivamente la experiencia de la que tú hablas fue un despliegue de recursos, de ambulancia, un despliegue de recursos de funcionarios, en el cual se hicieron todos los esfuerzos, porque no había sido visto esto de que tuviéramos que aeroevacuar, por ejemplo, 5 o 6 pacientes simultáneamente. Por lo tanto, se generó una fuerza de trabajo con los equipos. Cabe destacar la dedicación y el compromiso de los funcionarios respecto a esta condición a la cual había que responder, ya que efectivamente funcionarios que estaban salientes de turno, ¿cierto? O que tenían su día libre, que era como el día libre propio, ¿cierto? De derecho de cualquier funcionario, ellos estaban trabajando con nosotros. Por otro lado, también nos apoyamos con ambulancias y sistemas de respuesta, tanto como desde recursos tipo ambulancia o de recursos humanos, de Natales o de Porvenir. Y por eso yo te hablo de un despliegue de ambulancias, en donde es muy importante mencionar el rol del enfermero o del profesional regulador que se encontraba en esos momentos en la línea 131, porque teníamos ciertos 6 ambulancias en despliegue en esos momentos, atendiendo pacientes. Sin embargo, en ningún momento quedó descubierta la cobertura de una emergencia, por ejemplo, para la ciudad de Punta Arenas, que estábamos en ese momento evacuando. Y eso tiene que ver con la capacidad de regulación del profesional que se encuentra al teléfono, con la capacidad también del desarrollo, del poder dar indicaciones y orientaciones telefónicas, realizar un buen triage telefónico. Por lo tanto, los esfuerzos fueron simultáneos, tanto del equipo del centro regulador como desde las coordinaciones. O sea, yo te hablo desde confirmar si el paciente está en condiciones de ser trasladado en ese momento, confirmar la hora de aterrizaje del avión, por ejemplo, claro, etcétera, porque si ellos no nos brindan una información concreta y una información, me refiero, fidedigna, ¿cierto?, segura, sí, se despliegan recursos con los cuales se pudiera contar para otra emergencia. Sin embargo, esta experiencia de un despliegue y además de un trabajo en coordinación con SAMU Metropolitano fue bastante nutritiva. Ese fue el feeling que nosotros con el que nos quedamos, fue muy nutritivo. También fue una instancia que teníamos un momento de conocer otras personas que eran propias del traslado solamente, eran los momentos del traslado, en el cual ahí tú entiendes un poco cómo funciona la atención prehospitalaria, claro, porque el mismo profesional o colega que venía desde Santiago a buscar pacientes estaba haciendo el mismo trabajo, un trabajo parecido, un enfoque parecido al de nosotros, porque exacto, tenemos una atención muy protocolizada y muy estandarizada. Exacto. Por lo tanto, fue muy nutritivo. Qué bueno.
y bueno, también poder responder a esas necesidades ya propias Claro. en el área de salud Javiera, fue muy nutritivo. Y claramente con esta experiencia lo estarían si es que este año, y esperemos que no sea así, pero si es que algún magallánico también lo necesita. Vamos finalizando la entrevista, pero antes de finalizar te quiero consultar con cuántas ambulancias cuenta hoy en día el SAMU Punta Arenas y si el resto de las comunas tiene SAMU, porque hoy en día siempre hablamos del SAMU de Punta Arenas, pero ¿qué pasa con Porvenir? ¿Qué pasa con Puerto Natales? ¿Hoy en día cuentan también con este servicio? Sí, mira, nosotros en Punta Arenas tenemos 4 ambulancias en terreno, ya 4 ambulancias que se encuentran en circulación. Son 3 móviles avanzados, un móvil básico. En Porvenir tenemos 2 móviles básicos y en Puerto Natales tenemos 2 móviles avanzados y un móvil básico. Por lo tanto, estamos cubiertos. También es importante mencionar que trabajamos con las ambulancias de la red, como por ejemplo postas rurales, Tehuelche, las diferentes postas rurales que son del área. Por lo tanto, tenemos un sistema de despliegue para poder responder a las emergencias. Perfecto. Con saber que hoy en día la región también ha ido creciendo. Yo recuerdo hace unos 9 años atrás, cuando entrevistábamos al SAMU, uno contaba con la cantidad de ambulancias que hoy en día cuenta, con este equipo humano, también con la entrega, el profesionalismo y la vocación, independiente de cuántos eran, siempre fue exactamente la misma. A través de tu persona, Javiera, queremos desearles a todos quienes componen el SAMU feliz aniversario, que sigan entregando esa gran vocación, ese gran cariño, porque cada vez que hay un llamado de emergencia, lamentablemente, la mayoría de las veces, como tú mencionabas, el despacho rápido de estas ambulancias es por una emergencia, donde detrás de ese teléfono hay alguien que está llamando y acudiendo rápidamente al servicio de ustedes porque está pasando por un momento complejo. Y ustedes son quienes entregan esa tranquilidad, esa atención de prehospitalación o prehospitalario, y donde en muchas ocasiones hay miles de familias que han sido agradecidos de la atención que ustedes han acudido. Lamentablemente no todas las llamadas terminan a través de unas felicitaciones en el sentido de a lo mejor un final feliz, porque lamentablemente hay hechos que son realmente trágicos, pero hoy en día siempre ustedes están ahí al 131, 24 horas, 7 días a la semana, los 30 o 31 días al mes y los 365 días del año. Así que feliz aniversario y que bueno, con un gran cariño de la comunidad, que yo creo que así lo es, porque siempre están ahí al llamado de la emergencia. Muchas gracias, Javiera. Gracias, Paola, por la consideración que tienen con nosotros de invitarnos a tu programa. Más aprendamos a tener la técnica de los primeros auxilios, que ahí falta, y ustedes hacen un gran trabajo en los colegios y los jardines enseñando. Javiera, un fuerte abrazo, muchas gracias y feliz aniversario. Que estés muy bien. No, Ani, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. 21 años cumple el servicio de atención médica de urgencia, SAMU 131. Qué importante es saber que los números de emergencia son claramente usados solo cuando realmente son necesarios, así como lo explicaba Javiera, que ella con 5 años de experiencia, 21 años de servicio al SAMU, ha hecho más de miles de llamadas y ha acudido a cada una de las llamadas de nosotros, de acá de la región de Magallanes, y donde claramente han llegado, y uno solamente les puede decir miles y miles de gracias por haber acudido a ese llamado. Que tenga una excelente noche, que tenga un buen descanso, y recuerde que el 131 solo debe utilizarlo cuando realmente es necesario. Que tenga, y nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.